Bienvenidos a The Debate. Hoy nos enfrentamos a una de las preguntas más oscuras, yo diría, que podemos hacernos sobre nosotros mismos. Una cuestión que emerge directamente del material que hemos analizado. ¿Es cualquiera de nosotros, bajo las circunstancias adecuadas, capaz de cometer actos de una violencia terrible? Claro, es la eterna pregunta, ¿no? ¿La situación hace al verdugo o el verdugo en realidad ya existía y solo estaba esperando su momento? Nos basaremos en ejemplos que van, desde experimentos psicológicos hasta episodios históricos devastadores, como las acciones del Batallón 101 en la Alemania nazi. Y aquí es precisamente donde nuestras perspectivas se separan. Yo voy a sostener que si bien el contexto empuja, y presiona, los factores decisivos que inclinan la balanza hacia la crueldad o, por el contrario, hacia la resistencia, se encuentran dentro de la persona, su psicología, su carácter, su predisposición en definitiva. Y yo, en cambio, voy a defender que el poder del contexto, de la situación, es una fuerza tan arrolladora que puede silenciar la conciencia y transformar a individuos completamente corrientes en gente capaz de lo peor. Empecemos entonces. Supongo que tu primer argumento se centrará en el caso más famoso de todos. Pues sí, inevitablemente. El experimento de la prisión de Stanford de 1971 es el punto de partida obligado. A ver, tenemos a jóvenes universitarios, sanos, normales, que son divididos al azar en guardianes y prisioneros. Lo verdaderamente inquietante aquí no es solo la crueldad que surgió, que también, sino la velocidad. O sea, en cuestión de días, una situación completamente artificial borró años de educación y valores. Es una historia muy potente, no hay duda. Y por eso mismo ha calado tanto en la cultura popular. Pero tenemos que ser intelectualmente honestas. Hoy sabemos que ese experimento fue, metodológicamente hablando, un desastre. Lo sé, y no voy a defender su rigor científico. Philip Zimbardo, el investigador principal, cruzó la línea al actuar él mismo como alcaide, animando a los guardias. Eso contamina los resultados, por supuesto. Pero mi pregunta es, incluso con esos fallos, ¿cómo explicas la rapidez con la que esos chicos se volvieron sádicos? ¿Eran todos manzanas podridas desde el principio? ¿Tanta casualidad junta? Es una pregunta excelente, porque nos lleva al núcleo de mi argumento. A ver, primero, un estudio posterior de 2007 sugirió que la gente que se presenta voluntaria a este tipo de experimentos ya tiene de media perfiles más autoritarios y menos empáticos. O sea, que podría haber un sesgo de selección desde el principio. Y segundo, y para mí más importante, cuando se ha intentado replicar el experimento con mayor rigor, como en el caso de la BBC, los resultados, no se parecen en nada. De hecho, los prisioneros se organizaron y los guardianes acabaron completamente desmoralizados. Ya, pero en el experimento original, en el de Zimbardo, el abuso fue real. Tuvieron que cancelarlo a los 6 días porque la situación se le fue de las manos. Para mí, aunque sea una anécdota científica imperfecta, sirve como una metáfora aterradora de lo que ocurre cuando se dan las condiciones adecuadas. Y esa metáfora se confirma de una forma mucho más trágica en el mundo real. ¿Te refieres al Batallón 101? Exacto. Aquí ya no hablamos de un experimento, sino de la historia. El batallón de reserva de la Policía 101 no eran las SS, no eran fanáticos ideologizados, eran hombres de mediana edad de Hamburgo, trabajadores corrientes, y de la noche a la mañana se les ordenó que reunieran y fusilaran a miles de judíos, mujeres, niños y ancianos en Polonia, y la gran mayoría lo hizo. La gran mayoría. Ahí está la clave de nuestra discrepancia, porque no fueron todos. El comandante Trapp, en un acto que aún hoy se debate, les dio a sus hombres la opción de no participar. Podían dar un paso al frente y decir que no podían hacerlo. Y muy pocos lo hicieron. Un puñado. El resto, cientos de ellos, se convirtieron en asesinos en masa. ¿Por qué? Pues por la presión del grupo, por no querer parecer cobardes, por la obediencia a una autoridad que les decía que aquello era su deber. La situación, el uniforme, la orden, el ver que todos los demás lo hacían, fue más fuerte que la moral individual de casi todos. Entiendo la lógica, pero creo que estás mirando el vaso casi lleno y yo lo veo casi vacío. Para mí, la existencia de esa minoría que se negó es la prueba definitiva de que la situación no es todopoderosa. Si tu argumento fuera cierto, si el contexto fuera una fuerza irresistible, nadie se habría negado.
Su elección, su negativa a matar a pesar de la presión inmensa, demuestra que siempre hay un espacio para la decisión individual. El propio material que analizamos los divide en 3 grupos: los que disfrutaban matando, la gran masa que obedecía pasivamente y los que se negaron. Esa división no responde a la situación, que era la misma para todos. Responde a diferencias internas, de personalidad. Me parece que llamas espacio para la decisión a lo que en realidad es un acto de heroísmo excepcional. La norma, la abrumadora realidad, fue la obediencia. La excepción no invalida la regla, sino que la confirma por contraste. Y si llevamos esto a un escenario aún más complejo como la guerra en la antigua Yugoslavia, el argumento de la situación se vuelve todavía más potente. Adelante. Es que ahí no hablamos de soldados obedeciendo órdenes. Hablamos de vecinos, serbios, croatas, musulmanes, que habían compartido bodas, bautizos, cafés, durante décadas. Y de repente se estaban masacrando en sus propios pueblos. Fue una epidemia de psicopatía. Se volvieron todos malvados a la vez. No, fue el resultado de una campaña sistemática de propaganda. Los medios y los políticos, como describe la periodista Slavenka Drakulic, que lo vivió en primera persona, crearon una atmósfera de odio tan tóxica que reescribieron la realidad. Tu vecino ya no era Dragan, el carpintero. Era el serbio, el croata, el enemigo. La situación, la narrativa impuesta, lo cambió todo. Estoy de acuerdo en que la propaganda fue un catalizador monstruoso. Pero la propaganda no crea el odio de la nada. Lo que hace es buscar y alimentar los miedos, los prejuicios y los resentimientos que ya existen, latentes, en una cultura o en un individuo. No convierte a un santo en un demonio de la noche a la mañana. Lo que hace es darle permiso al demonio que algunos llevan dentro para salir y actuar con impunidad. No creo que sea tan simple como dar permiso. Es construir un sistema donde el comportamiento ético se vuelve casi imposible. Cuando los medios de tu país convierten a criminales de guerra en héroes nacionales, cuando la violencia se normaliza hasta el punto de ser cotidiana, resistirse no es la opción por defecto. La corriente te arrastra, el sistema, la situación, te empuja a elegir un bando y la neutralidad se convierte en traición. Que escondieron a sus vecinos de la otra etnia, que arriesgaron su vida por hacer lo correcto. La cuestión no es si la situación tiene poder, es obvio que lo tiene, sino si ese poder es absoluto. Y la evidencia una y otra vez nos dice que no lo es. Y eso nos lleva directamente a los casos que el propio material califica de enfermo o malvado. ¿Te refieres a los psicópatas, a los asesinos en serie? Exacto. Casos como el del asesino en serie español José Antonio Rodríguez Vega. Para el mundo era un profesional respetable, un marido ejemplar. En secreto, era un depredador que mató a al menos 16 mujeres. Su situación era de absoluta normalidad. No había una guerra, no había un experimento que lo empujara. Su violencia brotaba de su propia constitución psicológica, una psicopatía diagnosticada. La situación no creó su maldad, simplemente no pudo contenerla. Ya, pero es que esos casos son extremos, son patologías, son, por definición, la excepción. No puedes explicar el comportamiento de miles de personas corrientes en Alemania o en los Balcanes usando el modelo de un psicópata. De hecho, creo que centrarnos en ellos es una forma de tranquilizarnos. Nos permite decir, ellos son monstruos, son diferentes a nosotros. La lección más incómoda del Batallón 101 y de Yugoslavia es precisamente la contraria, que no hacen falta monstruos, que los sistemas y las circunstancias pueden fabricar monstruos a partir de gente común. No me convence ese razonamiento, porque no los veo como una distracción, sino como la prueba más clara de mi argumento. No son una categoría aparte, sino el extremo de un espectro. Rasgos como la falta de empatía, la agresividad o el autoritarismo los poseemos todos en mayor o menor medida. Rodríguez Vega estaba en el extremo absoluto de ese espectro. ¿Y qué implica eso para el resto de nosotros? Implica que en circunstancias normales, la mayoría de la gente mantiene esos rasgos bajo control. Pero en una situación extrema, como una guerra, esos umbrales se rompen. Y entonces, las predisposiciones que ya estaban ahí se manifiestan con toda su fuerza. La situación no crea la personalidad, la revela. El material lo resume en una frase reveladora. Las circunstancias importan, desde luego, pero las personas también. Y añade que los rasgos psicológicos con los que venimos preconfigurados serán decisivos. Pero esa interacción es precisamente mi punto.
Esos rasgos pueden estar latentes, inofensivos, durante toda una vida. Se necesita una situación muy concreta, una orden, una ideología de odio, la presión del grupo, para activarlos y convertirlos en un comportamiento asesino. El individuo puede tener la semilla, pero es la situación la que la riega y la hace crecer. Sin el contexto nazi, los hombres del batallón 101 habrían muerto de viejos en sus camas siendo, a ojos de todos, buenos ciudadanos. Quizás. O quizás habrían sido maltratadores o delincuentes menores. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ante el mismo contexto exacto, unos eligieron matar y otros no. El texto menciona otro estudio, más mundano pero muy revelador. En un entorno urbano sucio y lleno de grafitis, la mayoría de la gente tira basura al suelo. En ese mismo entorno, si está limpio y cuidado, la mayoría no lo hace. El contexto influye, claramente. Exacto, es lo que defiendo. Espera, que no he terminado. Porque el estudio revela algo más. En ambos escenarios, siempre hay un porcentaje, entre un 20 y un 30%, que actúa a contracorriente. Gente que no ensucia en el entorno sucio y gente que sí ensucia en el entorno limpio. Esa gente no está respondiendo a la situación, está respondiendo a su propia disposición. La disposición personal importa, y mucho. Siempre hay un porcentaje que se resiste a la norma, para bien o para mal. Tras este análisis, sigo convencido de que subestimamos de forma peligrosa el poder del contexto. La historia nos ha dado lecciones terribles sobre cómo las estructuras de autoridad, la propaganda y la dinámica de grupo pueden anular la moral individual a gran escala. La conclusión para mí es que la vigilancia no debe centrarse en la bondad individual, que es frágil, sino en construir sistemas sociales y políticos que impidan que surjan esas situaciones tóxicas. No podemos confiar en que siempre habrá héroes que se resistan. Por mi parte, concluyo reafirmando mi postura. Aunque el entorno es un actor innegable en este drama, el foco último debe estar en el individuo. La responsabilidad, la elección final entre la crueldad y la compasión reside ahí. Entender las predisposiciones psicológicas no es una excusa, sino una herramienta fundamental para comprender por qué, ante la misma presión insoportable, una persona se convierte en un asesino, otra obedece con resignación y una tercera dice no. La respuesta está en esas diferencias. Queda claro, en cualquier caso, que no hay una respuesta sencilla. No es una cosa o la otra. La violencia parece ser el resultado de una interacción compleja y a menudo trágica entre quiénes somos y dónde nos encontramos. Efectivamente, el material no nos da más solución, sino que nos obliga a vivir en esa tensión, a reconocer que, aunque cualquiera podría llegar a actuar con violencia, ni todos lo haremos, ni en cualquier circunstancia. La reflexión, como siempre, debe continuar.